Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar. Prepárense para un poquito de drama, romance y muchas emociones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la inolvidable pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a centrarnos en chismes y especulaciones sobre sus vidas personales, sino que vamos a revivir un momento muy especial, una sorpresa que Can le preparó a Demet que la dejó completamente sin palabras. Y lo mejor de todo, este gesto nos hizo a todos los fanáticos creer un poquito más en el amor, en la conexión genuina y en la magia de los cuentos de hadas. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle de esta romántica sorpresa, quiero hacer una pequeña pausa. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, no esperen más. Denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así se aseguran de estar siempre al día con todas las novedades y noticias del mundo del entretenimiento, incluyendo, por supuesto, todo lo relacionado con Can y Demet. Ya saben, suscribirse es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de la sorpresa que Can Yaman le dio a Demet Özdemir. Prepárense para revivir emociones y sumergirnos en un mar de recuerdos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, vamos a ponerlos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador. La serie fue un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia. La trama, llena de enredos, situaciones cómicas y un romance arrollador, enganchó a la audiencia desde el primer episodio. Pero, ¿qué hizo que Pájaro Soñador fuera tan especial? La respuesta es simple: la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era innegable, palpable y simplemente mágica. Sus personajes Candivit y Sanem nos regalaron momentos inolvidables. Sus miradas, sus risas, sus lágrimas, sus discusiones y, por supuesto, sus apasionados encuentros, todo era auténtico y creíble. Nos hicieron reír a carcajadas, suspirar de emoción y, en más de una ocasión, derramar lágrimas de felicidad y tristeza. La historia de amor entre Can y Sanem era un reflejo de las fantasías románticas de muchos, y la forma en que Can y Demet interpretaban a sus personajes hizo que esa fantasía pareciera real. Candivit, el fotógrafo exitoso, atractivo y misterioso, y Sanem, la soñadora y trabajadora joven, formaban una pareja que combinaba a la perfección. Sus personalidades contrastaban, pero al mismo tiempo se complementaban. Can al principio era frío y distante, pero Sanem, con su alegría y su optimismo, lograba derretir su corazón. Sanem, por otro lado, era un alma libre y soñadora, que encontraba en Can la estabilidad y el apoyo que necesitaba. Y aunque en la ficción las cosas entre Can y Sanem no siempre fueron fáciles, la conexión que se percibía entre los actores, fuera de las cámaras, era palpable. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, las bromas en el set, la complicidad en las entrevistas, todo esto alimentó los rumores de un posible romance en la vida real. Los fans, ya estaban enamorados de la pareja en la pantalla, comenzaron a soñar con que su amor traspasara la ficción. Querían creer que Can y Demet eran, en la vida real, tan felices como Can y Sanem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de vídeos editados con momentos románticos de la serie y de especulaciones sobre el futuro de la pareja. Los fanáticos creaban teorías, analizaban cada mirada, cada gesto, cada comentario en las redes sociales. Cualquier interacción entre Can y Demet se convertía en tema de conversación. Se analizaban sus gustos, sus amigos, sus viajes. Se buscaba cualquier indicio que confirmara sus esperanzas de que el amor que veían en la pantalla fuera real. Y aunque nunca se confirmó oficialmente que existiera una relación amorosa entre Can y Demet fuera del set, la admiración mutua y el cariño entre ellos eran evidentes. Se respetaban profesionalmente y se apoyaban mutuamente. Y eso, en cierta forma, era suficiente para los fans. Ver la conexión que tenían, la forma en que se cuidaban y se defendían, era prueba suficiente de que su relación era especial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo y cuándo se materializó esa sorpresa que hoy nos ocupa? Bueno, resulta que en una ocasión especial, Can Yaman decidió sorprender a Demet con un gesto que demostró lo mucho que la apreciaba,
lo importante que era para él la conexión que tenían y el impacto que Demet había tenido en su vida. Y no estoy hablando de flores ni de regalos lujosos, aunque, por supuesto, eso también podría haber sido, sino de algo mucho más significativo y personal. El momento exacto de la sorpresa es un poco difuso, ya que, como suele suceder con eventos privados, no hay mucha información oficial detallada y la privacidad de los involucrados es primordial. Pero por lo que sabemos, la sorpresa tuvo lugar en un evento importante para ambos, probablemente relacionado con la promoción de la serie Pájaro Soñador, o con algún evento de la industria del entretenimiento en Turquía. Podría haber sido una ceremonia de premios, una gala benéfica o una presentación especial. La atmósfera, sin duda, estaba cargada de emoción, luces y cámaras. Los flashes de los fotógrafos, las entrevistas, el bullicio de la gente, todo contribuía a crear un ambiente de celebración y expectación. Y en medio de todo ese ambiente, con una sonrisa traviesa y llena de cariño, Can Yaman decidió hacer algo que nadie esperaba. Un gesto que demostró su lado más romántico y sensible, y que nos recordó a todos la magia que había en la serie. La sorpresa consistió en un vídeo. Un vídeo especialmente creado por Can con imágenes de los mejores momentos de la serie, escenas románticas, momentos divertidos y, por supuesto, imágenes de ellos dos juntos, riendo, trabajando, compartiendo experiencias. Pero lo más especial del vídeo no eran solo las imágenes en sí, sino la música de fondo y las palabras que acompañaban las escenas. Can había elegido una canción muy significativa para ambos, una canción que resonaba con la historia de amor que habían construido en la pantalla y con el vínculo especial que existía entre ellos. La elección de la música fue clave. La melodía correcta puede evocar recuerdos y despertar emociones de manera poderosa. Seguramente la canción elegida tenía un significado especial para ellos, tal vez porque la habían escuchado juntos en el set, o porque reflejaba los sentimientos que sentían el uno por el otro. Era un detalle sutil, pero muy importante que demostraba el cuidado y la dedicación que Can había puesto en la preparación de la sorpresa. Y por si fuera poco, intercaló imágenes de ellos trabajando con mensajes personales y emotivos. Mensajes que hablaban de la amistad, del respeto, de la admiración que sentía por Demet, y del impacto positivo que ella había tenido en su vida. Palabras sinceras y profundas, que demostraban la huella que Demet había dejado en su corazón y en su carrera. En esos mensajes, Can podría haber expresado su agradecimiento por el trabajo en equipo, por la complicidad, por los momentos compartidos. Podría haber reconocido el talento de Demet, su profesionalismo, su dedicación, su alegría y su capacidad para hacer reír y emocionar al público. Seguramente esos mensajes estaban llenos de gratitud y afecto. Imaginen la escena. Demet, sentada en la audiencia, en medio de la algarabía del evento, viendo el vídeo proyectado en una gran pantalla. La imagen era impactante. Las luces se atenuaron y las primeras imágenes de la serie comenzaron a aparecer. La música empezó a sonar, y la atmósfera se hizo más íntima y mágica. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos, mientras recordaba todos esos momentos especiales que habían compartido en el set. Las escenas románticas, las risas, los momentos de complicidad, todo revivía en su memoria. La emoción la embargaba y la sorpresa la dejaba sin palabras. No se lo esperaba para nada. Era un momento íntimo y personal, expuesto a la mirada de todos, pero al mismo tiempo completamente privado, un regalo solo para ella. Los testigos de ese momento cuentan que Demet no pudo contener las lágrimas. Se emocionó muchísimo. Era evidente que el gesto de Can le había tocado el corazón, que había llegado a lo más profundo de sus sentimientos. Su reacción fue genuina y conmovedora. Era un momento que demostraba la conexión especial que existía entre ellos, un vínculo que trascendía la pantalla y que llegaba al corazón del público. La reacción de Demet fue sincera, espontánea y llena de emoción. Se le vio conmovida, agradecida y visiblemente emocionada por el gesto de su compañero. Fue un momento mágico que demostró que su relación era mucho más que una simple relación laboral. La reacción de Demet fue capturada por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los fans, que ya amaban la pareja, celebraron este gesto como una prueba más de la conexión especial que existía entre ellos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, admiración y apoyo. Se compartieron fotos y vídeos del momento, y se crearon hashtags para expresar el cariño de los fans. Este gesto de Can Yaman no solo demostró su afecto por Demet, sino también su profesionalismo y su respeto por su compañera de trabajo.
Fue una demostración de gratitud y una manera de reconocer el arduo trabajo que habían realizado juntos. Fue un regalo especial, un momento para recordar y atesorar, un recuerdo que sellaba la amistad y el cariño que sentían el uno por el otro. Pero, ¿qué significó esta sorpresa para los fans? Pues, como les decía al principio, significó mucho. Nos recordó la magia de la serie, la química entre los actores y la esperanza de un romance que traspasara la pantalla. Nos hizo soñar, reír y sobre todo creer en el poder del amor y la amistad. Fue un momento que nos llenó de esperanza, de alegría y de nostalgia. El vídeo que Kang preparó para Demet fue un gesto romántico, emotivo y muy significativo. Demostró el cariño y respeto que siente por su compañera de trabajo y amiga. Y para los fans fue un momento mágico que revivió la nostalgia por la serie y la esperanza de un romance que quizás, en el fondo, todos deseábamos que fuera real. Fue un recordatorio de que la magia de la televisión, a veces, puede trascender la pantalla y tocar nuestros corazones. Y como suele suceder, el paso del tiempo ha reafirmado la importancia de este momento. A pesar de que la vida de ambos actores ha continuado, y ambos han seguido adelante con sus respectivas carreras y relaciones, el recuerdo de la sorpresa de Kang a Demet sigue siendo algo especial para los fans de Pájaro Soñador. Se ha convertido en un símbolo de la conexión especial que compartieron y en un recordatorio de la magia que crearon juntos. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó la sorpresa de Kang? ¿Creen que la química entre ellos era real? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Hay alguna escena que les haya emocionado especialmente? ¿Algún momento que recuerden con cariño? Y si tienen alguna otra noticia o rumor sobre Kang y Demet que quieran compartir, no duden en hacerlo. Nos encanta estar al día con todo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como yo al recordar este momento tan especial. Y no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, siempre mantengan viva la magia del amor y la amistad, porque a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Hasta la próxima.